Volkswagen ID. Buzz. Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Kilómetro 77. Hoy tenemos con nosotros en el circuito la Volkswagen ID. Buzz. Esta furgoneta es una furgoneta eléctrica, lleva un único motor en el eje posterior de 204 caballos. Esta furgoneta eléctrica de Volkswagen mide 4,71 metros de longitud y tiene una anchura de exactamente 1,985 centímetros. Vamos, que tan solo le faltan 15 milímetros para llegar a los 2 metros. La unidad del vídeo, la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, tiene una masa de 2.460 kilogramos sin conductor. Es decir, que con alguien como yo al volante, de unos 85 kilogramos, superamos holgadamente las 2,5 toneladas, casi nada. Eso sí, el reparto estático de las masas es casi perfecto, 50-50, eje delantero, eje trasero. Y a pesar de lo grande que es, solo tiene capacidad para 5 pasajeros, los cuales viajarán con mucho confort porque es verdad que hay mucho espacio disponible para ellos. Si quieres 7 plazas, por el momento tendrás que esperar a que llegue el Volkswagen ID. Buzz de batalla extendida, que se presentó hace unas pocas semanas. En lo que no es posible poner queja alguna es en el volumen del maletero, nada menos que 1.121 litros, es enorme. La competencia del Volkswagen ID. Buzz es escasa. Prácticamente está limitada a un modelo que es mucho más barato y desconocido, el Maxus E-Unic 5, y a otro que es todo lo contrario, el Mercedes-Benz EQV. Es todo lo contrario porque es mucho más caro, aunque es más conocido que el Maxus. Y luego está la Volkswagen Multivan T7, que es 26 centímetros más larga y que no es eléctrica, aunque se puede pedir con un sistema de impulsión híbrido enchufable de 218 caballos. Neumáticos, tenemos unos Continental EcoContact 6Q de diferente medida en el eje delantero y en el posterior. En el eje delantero tenemos 235/50 sobre llanta de 20 pulgadas y en el eje posterior tenemos 265/45 sobre llanta también de 20 pulgadas. Son neumáticos XL Extra Low reforzados y vamos a ver qué tal lo hace en la prueba de esquiva y en el slalom. Slalom. Desde parado sale bien. No es una bala, pero tampoco es un vehículo lento. La carrocería, como veis, se balancea poco y los cambios de apoyo se suceden con correcta agilidad, pero hay que meter bastante volante y es que la dirección no es muy rápida. El tiempo, de 25,7 segundos, le coloca claramente por delante del Volkswagen Multivan T7 y del Maxus E-Unic 5. Maniobra de esquiva. Aquí vamos con la primera pasada a 76 km por hora y sin saber cómo iba a reaccionar. Y tiro unos cuantos conos, pero al menos las reacciones han sido correctas. Nada, primera pasada yo creo que ha sido a 76-75 km por hora, fracaso absoluto, tiro un montón de conos, el coche definitivamente no es un vehículo ágil, por lo menos en esta prueba, y no va a ser fácil conseguir una velocidad elevada, así que vamos a seguir intentándolo a ver qué logramos. Tuve que bajar a 71 km por hora para hacer el ejercicio limpiamente. Hay mucha intervención de las ayudas electrónicas que se afanan en reducir la velocidad y que a veces entorpecen la labor de control del conductor, como veréis en algunas pasadas a mayor velocidad. Con todo, ha superado la esquiva a mayor velocidad que la Multivan T7, que lo hizo a 69 km por hora, aunque se ha quedado lejos de los 76 km por hora del Maxus E-Unic 5. El Maxus tenía una suspensión más blanda, pero contaba con unas ayudas electrónicas que hacían mejor su labor en este tipo de maniobra. Y, sobre todo, contaba con 600 kilogramos menos de peso, que no son pocos.
Si en carretera abierta y curvas de media velocidad este ID.Buzz va muy bien, los giros muy cerrados y bruscos se le atragantan. En estas pasadas a 75 y 81 km por hora se percibe claramente la intervención de las ayudas electrónicas, que actúan frenando selectivamente las ruedas y haciendo que el Volkswagen ID.Buzz no vaya del todo fluido, sino a trompicones. El subviraje a esas velocidades es notable, y en la pasada de 75 km por hora trato de salir por un lateral del último sector para evitar tirar conos, aunque al final tiro uno. Mientras que en la pasada a 81 km por hora, como tenía claro que no iba a entrar en el tramo final, directamente ni lo intento y salgo recto. Muy bien, pues hasta aquí la prueba de slalom y de esquiva. Las reacciones de la ID.Buzz entran dentro de lo que yo pienso que es lo normal en un vehículo de estas dimensiones y de esta masa. Recordad que estamos ante 2,5 toneladas y por mucho que llevemos una gran batería debajo que reduzca la altura del centro de gravedad, la masa es la que es y los neumáticos tienen que trabajar mucho para dirigir el morro hacia donde apuntamos con el volante. La intervención de las ayudas electrónicas es bastante intensa, bastante intrusiva. Y bueno, desde el punto de vista de la seguridad, bien, todo correcto, así que en ese sentido, pues, suficiente, aprobado. Os recuerdo que de este coche tenemos una extensa prueba escrita en la web, en kilometro77.com, y también una videoprueba que publicaremos el próximo domingo 2 de julio a las 7 de la tarde, hora española. Así que permaneced atentos para no perderosla.